Hola, me llamo Jesús Montagut y este es el trabajo de circuitos de la asignatura Documentación Técnica e Instalaciones Eléctricas. Bueno, esta tarea consistía en definir atributos y crear bloques con esos atributos de forma que esos bloques, si son unidades que se repiten, cada vez que insertemos uno nos preguntará el programa al insertar el bloque qué datos queremos para esa nueva inserción de bloque. Y para ello, pues primero se definen los atributos. Yo aquí ya tengo hecho el ejercicio donde todos los componentes eléctricos que tengo en el circuito los he creado primero definiendo atributo, como puede ser este interruptor de control de potencia o el general o los magnetotérmicos, y luego he seleccionado el bloque donde se encontraban esos atributos y lo he guardado. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, tenemos un bloque donde todo este ramal que selecciono en azul es un bloque que tiene ya sus atributos. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos, insertásemos otro, aquí vemos que aparece todos los que había creado, ramales de circuitos le había llamado. Si lo insertásemos aquí, me va a pedir los conductores, si son dos, y de la sección, creo que debe ser eso más o menos, porque como no he cursado todavía con configuración de instalaciones eléctricas, pues quizá me falta un poco más de conocimiento en esa parte, pero más o menos el tipo de circuito, pues puedes escribir aquí ya el circuito que sea. C1, por ejemplo, iluminación. Y aquí en intensidad nominal, pues en este caso se pondría intensidad nominal. ¿Vale? Entonces le daríamos a aceptar y nos pone ya con esos datos. Aprovechando este momento, voy a poner aquí en 10 amperios magnetotérmico, como habíamos visto en el ejemplo del profesor que también lo había puesto. Entonces, para eso vamos a seleccionar inserción, definir atributos. Entonces aquí pondríamos magnetotérmico. ¿Vale? En solicitud podríamos poner un texto también, pero voy a dejarlo así. Y por defecto aquí se suele poner el tipo de formato de texto que vas a poner, incluso para fecha, etcétera. Lo voy a dejar aquí en forma general. Luego en precisar en pantalla podemos seleccionar la posición exacta donde queremos dejar este atributo, que no es más que un dato, y la altura del texto sería el tamaño de texto que queremos. Y en rotación, pues por ejemplo, como vemos en estos que he hecho aquí, estos ramales, aquí había puesto cuando los he creado una rotación de 90 grados. Entonces aquí ya le daríamos a aceptar y lo insertaríamos, por ejemplo, aquí. Lo que pasa es que nos lo saca mayúscula. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearlo de nuevo, definir atributos, magnetotérmico, ¿vale? Entonces aquí pondremos minúscula, mayúscula inicial, y precisar en pantalla ponemos aquí magnetotérmico, ¿vale? Ya lo tendríamos, ¿vale? Ahora tendríamos que seleccionar el resto de componentes que forman, por ejemplo, todo este bloque. Entonces, podríamos poner incluso otro atributo y colocarlo aquí debajo, pero bueno, no es el caso, vamos a dejarlo así.
Entonces ahora crearíamos el bloque, crear bloque, le daríamos un nombre, ramal circuito iluminación y seleccionaríamos los objetos. En este caso desplegaríamos todo esto, intro, designaríamos un punto base, normalmente cogemos de aquí, que es donde solemos insertarlo, y podríamos suprimirlo o retenerlo como más nos convenga. En este caso, como estoy haciendo el ejemplo, lo voy a suprimir para que veamos cómo se insertan todos esos datos. Aceptar. Una vez hemos aceptado, este circuito corresponde a la guía técnica 25 de circuitos en viviendas y en concreto estamos en el circuito 1 iluminación, que aquí se ve. Entonces los datos los tenemos aquí y vamos a insertar buscamos aquí en bloques creados el ramal circuito iluminación y vemos que cuando damos a seleccionar el punto final nos pide el dato magnetotérmico. Entonces pondríamos magnetotérmico. Es el dato que habíamos utilizado, hemos creado en atributos. Si nos aparece aquí. Claro. El resto de datos ya estaban creados en otro bloque. Lo único que, claro, lo he hecho para demostrar, era una forma de hacerlo. Lo correcto sería definir todos los atributos que corresponden a este ramal, ¿vale? Vamos a hacer control C y Z y ahora ya tenemos aquí el dato magnetotérmico que queríamos. Entonces, ¿cómo procedemos? De la siguiente forma, para hacer uno, por ejemplo. Vamos a hacerlo desde el principio. Uno que lleve todos los componentes sería, primero que nada, insertaríamos los componentes que lleva, que en este caso sería como vemos aquí, el interruptor general automático. Este es un bloque que me he creado con atributos, como es el amperios, igual que todos, ahí. Entonces, como vemos, me pide valor amperios. Aquí vemos en el esquema que es de 10 amperios. Entonces pondríamos aquí 10 amperios. Interruptor general automático. En este caso pondríamos magnetotérmico. Y ya nos saldría directamente el componente. ¿Vale? En este uniríamos los componentes tanto por un extremo como por otro y ya tendríamos hecho este ramal. Este ramal, si nos damos cuenta, tiene dos líneas paralelas que también le pondríamos, ¿vale? Bueno, este ramal que tenemos aquí, la forma de poder hacer algún cambio o definir más atributos, si lo seleccionamos, como vemos, este sería todo lo que es el bloque con sus atributos, podemos descomponerlo. Al descomponerlo vemos que nos aparece, digamos, los campos que lleva este bloque, que llevaba este bloque. Entonces, como quiero poner ahora aquí magnetotérmico,
Esto ya había creado intensidad nominal, tipo de circuito, conductores. Definiríamos otra vez en atributos, definir atributos, pondríamos magnetotérmico. Y vendríamos a buscar otra vez la posición donde iría esto. Lo vamos a situar debajo del valor de intensidad. ¿Vale? Ahora sí podemos crear el bloque seleccionando al crear el bloque todos estos atributos. Haríamos al seleccionar el bloque designando el punto donde queremos que se inserte, que vendría a ser más o menos aquí, y daríamos a suprimir para que podamos ver el ejemplo. Me ha faltado el nombre aquí, ramal completo, vamos a llamarle, y aceptamos. Entonces vemos que, por ejemplo, el receptor, que en este caso es el circuito de iluminación, o los enchufes, lo he dejado de forma independiente. Es otro bloque que he creado, que podemos verlo aquí, donde he creado estos bloques que son transformador, tomas de corriente. Vemos aquí también el resto de componentes que he creado, los puntos de luz, lámpara, etcétera. Entonces vamos a insertar ahora ese nuevo ramal completo que le he llamado y lo insertamos aquí y vemos que ya nos pide todos los datos de los atributos. Magnetotérmico, intensidad nominal, que en este caso hemos visto que es 10 amperios. Tipo de circuito en este caso es de 2 por 1,5 más 1,5, 2 por 1,5 más 1,5. No, perdón, tipo de circuito es C1 iluminación. C1 iluminación y aquí tipo de circuito 2,5 más 2,5, si no recuerdo mal. No, 1,5, 1,5. Este es el problema de no dominar esta parte. ¿Veis? Y ya me aparece todos estos datos. Circuito de iluminación, C1, los conductores, etcétera. Más a 2 veces, magnetotérmico, intensidad, tipo de circuito, ramal, T1, iluminación. Y aquí haciendo doble clic vemos que podemos acceder a los atributos donde se editan y podemos hacer modificaciones. 2 por 1,5 más 1,5. Aplicar. Aquí tenemos opciones donde el modo de justificar, el ángulo, etcétera, propiedades como si van por capas, tipo de línea, etcétera. Y aceptar, y ya lo tenemos bien colocado, ¿vale? Así procederíamos de la misma forma con todos. Otra de las cosas que he creado o utilizado el atributo es el cajetín. Este cajetín que se ve aquí es un cajetín que cuando lo inserto me pide número de plano, el plano, escala, fecha y nombre del proyecto. Es decir, he definido los atributos, he seleccionado todo el cajetín y así he podido ya crear un cajetín para todos los planos que podamos hacer. Aquí se rellenarían los datos, pues el número de plano, el 2, el plano, electrónica, la escala, pues vamos a suponer pues 2:1,